Ok, en esta parte del video, en la segunda parte de esta clase, vamos a estar viendo el comienzo acerca de la introducción a Ezequiel. Y para esto vamos a estar viendo algunas páginas aquí que pertenecen al curso y vamos a ver estas páginas. Voy a ponerlas aquí para que las tengamos, ya que en caso no las tenemos aquí inmediatamente enfrente de nosotros. Bueno, como saben, la segunda parte de este curso es ver el libro de Ezequiel. Y pues Ezequiel, claro, es un libro que es muy largo. No vamos a ver todo el libro en gran detalle como hemos hecho con Daniel. Y parte de la razón por la cual hemos visto a Daniel en esta cantidad de detalle y todo es porque muchas de las cosas que vemos en Daniel son más controversiales, ¿verdad?, que vemos en Ezequiel. En verdad, no es muy difícil el libro de Ezequiel para entender. De hecho, es mucho más fácil que Daniel, ya que las visiones que vemos en el libro de Ezequiel muchas veces son interpretadas y muchas veces se sabe, ¿verdad?, de qué se está hablando y no es tan difícil entender como algunas partes de Daniel, como hemos visto. Así que cuando consideramos al libro de Ezequiel, queremos dar un tipo de repaso del libro como tal, y sí queremos enfocarnos en algunos de sus capítulos más en detalle, pero nuestro tratamiento va a ser un tratamiento de repaso. Y en parte las páginas que corresponden con este curso son dadas con el pensamiento de que les pueden ayudar al ver el texto de Ezequiel y también al ver algunas de las cosas de cada capítulo, ¿no? Comenzando aquí con la introducción, sí me gustaría mencionar algunas cosas que son importantes para este libro. Principalmente que este libro de Ezequiel es un libro muy importante, aunque no se le presta muchas veces importancia a este libro, como se le presenta a Daniel, como ya hemos dicho, ya porque hay más visiones dificultosas en Daniel. Pero el libro de Ezequiel fue un libro muy importante para el desarrollo más tarde de lo que era el judaísmo en el tiempo del Señor Jesús. Es decir, el libro de Ezequiel formó una parte importante en cómo se iba desarrollando la teología, sobre todo, del judaísmo en el tiempo del Señor Jesús. Muchas enseñanzas de Ezequiel son claves para eso. Como decimos, la teología de Ezequiel es clave. Y también algunas cosas que vemos en el cristianismo. Verdades salen del libro de Ezequiel. Entonces, aunque no ha sido uno de los más populares libros del Antiguo Testamento, así como Daniel y otros, sí es un libro muy importante y eso es lo que queremos considerar al ver esta introducción y también viendo al libro como tal. Vamos a comenzar aquí con algo del contexto histórico de Ezequiel y lo que nos ayuda mucho aquí es el mismo libro de Daniel porque como Daniel comenzó en el tiempo de los babilonios, Ezequiel también comienza en el tiempo de los babilonios. Entonces, básicamente, Ezequiel es del mismo tiempo que Daniel. Los dos son profetas que hablan al pueblo de Dios mientras están en exilio. Pero Ezequiel va a ser un poco diferente porque en vez de hablar a reyes y a aquellas personas en el poder como Daniel, Ezequiel se enfoca más en hablar al pueblo común de Israel, a las multitudes, a la gente de Israel. Entonces sí hay esta diferencia entre los dos libros. Hablando de fechas, tenemos dos fechas que son importantes, como fue importante en el libro de Daniel.
La fecha primera que queremos mencionar aquí es la fecha de 597. Como pueden ver aquí, voy a resaltarlo en esta página. Esta fecha, si recuerdan, fue la primera deportación de judíos a Babilonia. Y vemos que muchos de la nobleza fueron llevados en este tiempo. Daniel fue llevado en este tiempo. Y también Ezequiel fue llevado en este tiempo, ¿verdad? Se nos menciona que unos 10,000 judíos, más o menos, fueron llevados a Babilonia. Y entre este grupo están los dos profetas, Daniel y Ezequiel. Así que esa es la primera fecha importante. Y claro, la segunda fecha que también mencionamos en el estudio del libro de Daniel es la fecha de 586 a.C., cuando finalmente Jerusalén es destruida por los babilonios, ¿verdad? Y ahí se acaba todo. La fecha de escritura de Ezequiel queremos mencionar aquí. Sabemos por las fechas que se mencionan en el libro. Y déjame decir también que en este libro se nos presentan varias fechas. Y las fechas son exactas. En verdad conocemos mucho más de Ezequiel en cuanto a las fechas por las fechas mencionadas en el mismo libro. El libro entonces fue escrito entre el tiempo de 593 antes Cristo. El tiempo, ese año fue cuando Ezequiel recibió su primera visión. Entonces vemos que esto es muy semejante al tiempo de Daniel, ¿verdad? Estamos hablando básicamente de la misma fecha o el mismo tiempo. Y sabemos que Ezequiel recibió su última visión en el año 571 antes Cristo. Entonces, vemos que el libro muy probablemente de Ezequiel fue escrito después de esa fecha, 571 después de Cristo. Y otra vez, estamos hablando de casi el mismo tiempo de Daniel y de Ezequiel, ¿verdad? En cuanto a la fecha de escritura. Entonces vemos que el ministerio de Ezequiel duró unos 22 años en cuanto a los mensajes que recibió de Dios. Mientras que el ministerio de Daniel, ahí sí vemos una gran diferencia, duró mucho más tiempo que eso. Daniel parece, como hemos visto ya, que ministró por unos 70 años o más. Y eso es importante ver que es una diferencia. Bueno, vamos a seguir viendo estas páginas y perdónme un momentito, estaba viendo aquí la página para ver dónde seguíamos y vamos a ver que ahora estamos hablando un poquito más del autor. Vamos a hablar de Ezequiel, el hombre mismo, el profeta, y pueden ver aquí la página cómo estamos presentando esta información aquí acerca del autor. Lo interesante de Ezequiel fue que él pertenecía a una familia de sacerdotes. Y digo que esto es interesante porque Daniel no tenía esta parentela. Ezequiel sí la tiene. En verdad, Ezequiel estaba siendo entrenado para ser sacerdote. Su ministerio iba a ser ministerio de sacerdote. Sin embargo, Dios le cambió su ministerio y en vez de servir como sacerdote, iba a servir ahora como profeta. Y eso sí es interesante. Y esto se ve también en su mismo libro, ya que en Ezequiel se va a hablar mucho del templo
y de la adoración que se hace a Dios en el templo, a Ezequiel es importante este tipo de cosas porque, como digo, tiene un fondo de sacerdote, Ezequiel. Algo más que vemos de Ezequiel, además de su ministerio que duró unos 22 años, como ya hemos mencionado, es que Ezequiel era un hombre casado. A veces, pues, ni hablamos de ese tipo de cosas, ¿verdad? Daniel no fue un hombre casado, Daniel fue un hombre soltero, ¿verdad? Pero Ezequiel parece, por lo que vemos en el capítulo 24, sí era un hombre casado, aunque durante este libro se nos va a decir que perderá a su esposa. Entonces, eso sí es algo que veremos en este libro también. También vemos que Ezequiel vivía en su propia casa, estando en Babilonia. Parece que tenía un lugar ahí donde él podía llamar su casa, su hogar, y eso se menciona en varias partes de este libro. Algo para mencionar aquí también. Cautiverio en Babilonia para muchas de las personas no fue algo en lo cual podemos comparar con su tiempo en Egipto. No eran esclavos tanto, sino que eran personas que podían vivir algo de sus vidas relativamente libres. Ahora, no completamente, ¿verdad? Pero sí tenían cierta libertad que podían vivir de una manera más o menos pacífica. Y vemos esto en las cosas que Ezequiel va a mencionar de vez en cuando en este libro. Bueno, en Ezequiel tenemos mucho más la idea de que es un libro profético, no tanto un libro apocalíptico, aunque sí hay algunas secciones en Daniel donde vemos elementos apocalípticos, como vimos en Daniel. Es decir, van a haber algunas visiones en Ezequiel, pero no tantas como en Daniel y no problemáticas tanto como vimos en Daniel. De hecho, el comienzo del libro de Ezequiel, capítulos 1 al 3, hay visiones, especialmente capítulos 40 al 48, donde hay la visión final del libro, la visión que habla y describe al templo venidero, futuro, glorioso, allá. Esa es una visión también. Y una que otra visión en el resto del libro, pero son pocas las visiones que se ven aquí, no tanto como se vieron en el libro de Daniel. Lo que sí vemos aquí es que hay más profecía, es decir, mensajes directos de Dios que recibe a Ezequiel en forma de profeta y que comunica al pueblo presente de Dios. Recordemos nuestra definición de la profecía que dimos al comienzo de nuestro estudio del libro de Daniel, lo cual es que profecía significa comunicar las palabras de Dios a una audiencia presente. Ezequiel hace esto. En verdad, él comunica las palabras de Dios al pueblo presente de Dios en exilio. Y sí, va a mencionar algunas cosas del futuro, pero no tanto. La meta de Ezequiel es comunicar las palabras presentes a la audiencia presente. Bueno, entonces estas son algunas de las diferencias entre Ezequiel con Daniel. Daniel siendo más un libro apocalíptico, Ezequiel siendo más un libro profético. Daniel hablando algunas cosas del futuro, unas cosas muy lejanas en el futuro. Ezequiel más enfocándose en el momento presente. Entonces, estas son algunas de las diferencias como vemos aquí. Voy a resaltar otro punto aquí que es diferente en el caso de Ezequiel, y en verdad este punto es algo muy interesante de Ezequiel.
Cuando Ezequiel menciona la palabra de Dios, es decir, cuando él presenta la palabra de Dios al pueblo, no es un evento que Ezequiel solo anuncia por palabras, sino lo que vamos a ver que sucede en Ezequiel es que hay muchas veces que Ezequiel va a actuar sus profecías con acciones simbólicas. Entonces, algunos han llamado a Ezequiel el profeta teátrico, porque no solo habla, sino que demuestra en acción sus profecías. Y esto veremos al considerar algunos de estos capítulos de Ezequiel. Él es el único profeta que comunica su mensaje de esta manera. Así que Ezequiel es único en ese detalle y en esa consideración. Bueno, entonces vemos que sí ministró durante 22 años, como es el último punto aquí en esta página que tenemos aquí enfrente. Me gustaría hablar un tantito ahora acerca de la estructura del libro, el orden del libro y para ver cómo se divide el libro, cuáles son las partes básicas del libro. Ezequiel podemos ver que está en tres partes principales y luego una parte final que describe mucho al templo. Bueno, en verdad podríamos decir 4 partes, pero 3 partes en las cuales nos vamos a enfocar más en nuestro estudio. Los capítulos 24 al 25, perdón, el capítulo 1 al 24 es la primera parte. Y en estos 24 capítulos, el mensaje de Ezequiel básicamente es este. Dios va a juzgar a su pueblo de Judá. Y en estos capítulos, Ezequiel va a explicar por qué ha llegado el juicio de Dios contra el pueblo de Dios. Estos capítulos van a demostrar las razones, entre las cuales la razón principal es que Israel no ha sido fiel a Dios, sino que ha adorado a cantidades de dioses, tal como sus padres años atrás. Entonces, Ezequiel en estos primeros 24 capítulos nos va a demostrar simultáneamente lo que sucede con él en Babilonia y lo que está sucediendo también en Jerusalén. Cuando Ezequiel nos presenta estos detalles, él está en Babilonia, Ezequiel, pero el resto del pueblo todavía está en Jerusalén todavía. Así que estos primeros 24 capítulos nos dan como una doble perspectiva. Nos enseña a Ezequiel en Babilonia y también lo que está sucediendo en Jerusalén. Y ahí veremos las cosas que, bueno, le molestan a Ezequiel. Principalmente que el pueblo de Dios ha sido infiel. Y por eso Dios los va a juzgar y los va a enviar a Babilonia. Los capítulos 25 al 32 es la segunda sección del libro y esta sección tiene que ver con mensajes divinos que describen el juicio que Dios traerá sobre otras naciones paganas. Y básicamente la idea de Dios aquí es que Él juzga no solo a su pueblo Israel, pero también a las naciones paganas por las cosas que ellas han hecho mal y por su pecado. Así que los capítulos 25 al 32 se enfocan en esos mensajes de Dios hablando a estas naciones paganas. Los capítulos 33 al 39, en cambio, es donde Dios va a ofrecer ánimo y esperanza, sobre todo, para su pueblo de Israel después de su cautiverio en Babilonia.
es esta sección, los capítulos 33 al 39, donde se escuchan palabras buenas y positivas de ánimo, de restauración, de renovación para el pueblo de Dios, ¿verdad? Si se fijan, es en esta sección que el capítulo 37 se ve. En aquel valle de los huesos, ¿verdad? Donde Ezequiel es llevado en una visión por el Espíritu de Dios. Considera este valle lleno de huesos y se le hace la pregunta a Ezequiel, ¿pueden vivir estos huesos de nuevo? Ezequiel responde y dice, bueno, solo tú sabes, mi Señor. Y ahí vemos que llega el Espíritu de Dios, entra a estos huesos, los huesos toman forma de carne, de cuerpos humanos, y ya cuando el Espíritu de Dios entra en ellos, viven de nuevo y se presenta como un gran ejército, una gran multitud de ahora sí personas vivas. El pensamiento detrás de esta visión es que Dios va a restaurar, va a restablecer, va a renovar el pueblo suyo de Israel después del cautiverio en Babilonia. Así que es aquí en esta sección del capítulo 33 al 39 que se ve eso. También se ve en esta sección el capítulo 34, que tal vez es uno de los más conocidos, ya que es allí donde vemos las palabras de Dios como el pastor de Israel. Es ahí donde Dios va a decir, yo mismo apacentaré a mis ovejas. Yo mismo seré su pastor. Yo las cuidaré. Yo las llevaré a pastos verdes. Y toda esta imagen de Dios cuidando de su pueblo, eso se encuentra en esta sección también, en el capítulo 34. Entonces, mucho de lo que queremos ver acerca del futuro de Israel es un futuro bueno y glorioso que se ve en esta sección del capítulo 33 al 39. Finalmente, la última sección del libro es del capítulo 40 hasta el 48, donde ahí se habla del templo de Dios. Como hemos mencionado, el templo es muy importante para Ezequiel. Es muy importante porque él iba a servir en el templo. Es muy importante porque el templo ha sido destruido, está en ruinas. Es muy importante porque si Dios va a establecer su pueblo de nuevo después de este cautiverio, bueno, algo tiene que pasar con el templo. Así que los capítulos 40 al 48 demuestran la gloria futura del templo de Dios. Y eso se describe en gran detalle, de hecho, los capítulos 40 al 48. Nosotros no pasaremos mucho tiempo viendo los detalles de este templo porque son muchos y son muy específicos. Nosotros pasaremos más de nuestro tiempo viendo los capítulos 1 al capítulo 39, pero seguramente el capítulo 40 al 48 es una sección que debería causarles mucha esperanza. Y es de esta manera que termina el libro. Entonces, básicamente esta es la forma en que está estructurado este libro. Y podemos ver, ¿verdad?, que Dios dice, no solo va a haber juicio, pero también hay gracia. Se ven estas dos partes del carácter de Dios. Juicio por sus pecados y castigo, sí, pero gloria futura y gracia para su pueblo también. De esta forma, el libro es un libro muy hermoso. Bueno, mencionando aquí al final algunos temas del libro de Ezequiel, he mencionado unos cuantos nada más en estas páginas. Las resalto aquí para nuestra consideración. La primera de estas es que este libro quiere comunicar una verdad que el pueblo de Dios tal vez no tenía bien en mente. Y esto es que Dios siempre está presente con su pueblo, aun cuando su pueblo se encuentra en cautiverio.
El pensamiento del mundo primitivo, el mundo de los judíos en el tiempo de Ezequiel, era que los dioses eran dioses regionales, dioses geográficos. Este Dios pertenece a esta área geográfica. Aquel Dios pertenece a aquella región geográfica. Y hasta cierto punto pensaban así de Jehová Dios también, ya que Jehová vivía en su santo monte, en su santa ciudad de Jerusalén, en el templo, ¿verdad? Entonces los judíos tenían en mente que este era el lugar de Dios, ahí es donde Dios está. Pero lo que nos va a mostrar Ezequiel es que Dios no está solo ahí, sino que la presencia de Dios va en donde quiera que quiere. Esto se va a comunicar en la primera visión del capítulo 1, donde Ezequiel va a contemplar en una visión grandiosa y gloriosa el trono de Dios movible, el trono de Dios móvil que se levanta de cierto lugar, tiene ruedas este trono, este carro, ¿verdad? Que se presenta ahí, se va de lado en lado, hacia arriba, hacia abajo, y de esta manera se está comunicando que la presencia de Dios no es solo algo que se ve en un solo lugar de Jerusalén. La presencia de Dios está en donde quiera que Dios quiere que esté. No es confinado a esta sección geográfica. Dios está presente con su pueblo en donde quiera que ellos vayan, aún en Babilonia. Así que qué verdad tan hermosa se comunica en este pasaje, ¿verdad? Dios siempre está donde está su pueblo, no solo en un lugar como en el templo, por ejemplo. Otra verdad, otro tema que se presenta en este libro es que Dios dice, y conocerán que yo soy Dios. Esta frase se encuentra muchas veces en este libro. Se encuentra unas 65 veces. Y lo que pasa es que Dios explica que muchas de las acciones que Él hace y muchas de las cosas que Él dice es con el fin de que el mundo lo conozca a Él. En otras palabras, Dios está diciendo, yo me estoy revelando por medio de estos eventos y estas palabras para que me conozcan, para que sepan quién soy. En otras palabras, Dios quiere revelarse, no solo a su pueblo, pero también a las naciones a su alrededor. Entonces, esto va a ser muy importante al verlo en estos capítulos. Dios quiere ser conocido y eso es algo que se ve muy fuertemente en este libro. Bueno, también se va a ver la soberanía de Dios. Dios es soberano sobre todas las naciones. Algo que ya se nos ha dicho en Daniel, por cierto, pero este libro de Ezequiel también va a presentar esta verdad. También se va a ver la idea de que Dios tiene el derecho, la libertad para juzgar y para demostrar su gracia. Como ya hemos dicho, este libro de Ezequiel va a presentar los dos lados de Dios. Juicio justo, pero también gracia abundante. Y qué mensaje tan maravilloso veremos en este libro. También, como ya hemos mencionado, una de las verdades o temas que se resalta aquí es que Dios siempre cuida y provee por su pueblo. Aunque éste ha sido rebelde, Dios sigue amando su pueblo, sigue proveyendo por su pueblo, está con su pueblo, lo restaurará en el futuro. Entonces, el cuidado de Dios se ve en que nunca abandona a su pueblo, aun cuando lo castiga en cautiverio, sino que Dios siempre está ahí. Otra vez, esta es una de las enseñanzas más hermosas de
de todo el Antiguo Testamento, seguramente de este libro. Finalmente, veremos mucho la gloria de Dios en este libro, comenzando con el capítulo 1 y viendo otros capítulos, ¿verdad? Se presenta a Dios como en toda su gloria. Muchas de las palabras que describen a Dios en otros libros son utilizadas aquí para describir al Señor en toda su gloria. Imágenes impresionantes, ¿verdad? La forma en que se ve en el capítulo 1 en especial, se ve la gloria de Dios, pero en otros capítulos también. Así que estos son algunos de los temas claves que se verán en este libro. Bueno, eso es todo lo que tengo aquí en las páginas de la introducción, nada más para presentarnos el comienzo de este libro, algo del fondo para ver que está muy relacionado con el fondo histórico de Daniel, algunas diferencias que veremos en este libro, ¿verdad? Dentro de las cuales principalmente es un libro profético más que un libro apocalíptico. Aquí escucharemos muchas más de las palabras de Dios directas para su pueblo y las naciones a su alrededor. Así que Ezequiel va a ser un libro semejante, compañero de Daniel, pero va a ser diferente también, distinto. Un libro que veremos muchas verdades hermosas en cuanto a la identidad y personaje que es Dios. Entonces, hasta el próximo video donde comenzaremos con Ezequiel capítulo 1. Vamos a dejar este tiempo hasta aquí, hermanos. Que el Señor me los bendiga y nos veremos en el próximo video. Que el Señor les bendiga.